Seguimos ahora, pero a partir de ahora vamos a grabar los temas que vamos a ver. No nos hemos perdido mucho, lo que único que no grabamos fue el video, y el video lo pueden ver cuando ustedes quieran, pero lamentablemente no quedó grabada las opiniones de ustedes sobre ciencia y sobre metodología científica, que están muy claros. Yo los felicito, ustedes están muy claros sobre eso. Incluso te van a dar, creo, una materia de metodología de la investigación. No sé si le tocará, pero están bien claros ustedes sobre eso. ¿Okay? Entonces, para investigar se necesita tener una duda, o sea, tener una cuestión, un cuestionamiento sobre algo. Y la naturaleza proporciona muchos cuestionamientos. Precisamente eso provocaba el desarrollo de la química, que se pregunta el porqué de los fenómenos químicos y comienzan a investigarse. El porqué la materia tiene tres estados, usted sabe, sólido, líquido, gaseoso. ¿Por qué la materia está en esos estados? Y como usted descubre, investiga, entonces se da cuenta, en ese proceso de investigación surgen otras preguntas y otras preguntas. Por eso la investigación nunca termina en el área de la ciencia. ¿Ok? Y por eso que nosotros conocemos las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza que nosotros conocemos en química, en física, en todas las ciencias, esas leyes son, fueron descubiertas por alguien. Por la naturaleza siempre estaba cumpliéndose esas leyes. Lo que pasa es que nosotros no las veíamos porque no teníamos esa percepción y no nos preguntábamos el por qué. ¿O usted cree que la manzana no caía siempre antes de saberse la fuerza de la gravedad? Lo que pasa es que nunca nadie se preguntaba por qué caía. Y si dos manzanas distintas caían a la misma velocidad, se importaba el peso, la forma y la velocidad con que caen los cuerpos en caída libre. O sea, alguien tiene que decir, oye, pero ven acá, me cayó esta manzana encima. ¿Tuvo que decirlo quién? ¿Quién descubrió la gravedad? ¿No? No fue Newton, Newton. prof. Newton, claro. Entonces, él de una vez dice, me cayó la manzana, oye, pero ¿por qué la manzana cae? La fuerza de la gravedad, pero ¿con qué fuerza hay que la jala? Entonces comenzaron a investigar. Imagínese usted, tardó mucho en determinar que es una ley y determinar el valor de la fuerza de la gravedad. Y ver que la fuerza de la gravedad varía con la altura. O sea que mientras más cerca del centro de la Tierra, mientras más cerca del centro de la Tierra, mayor es la atracción de la gravedad, más fuerza, con más fuerza lo atrae. ¿Okay? Nada, entonces el método que vamos a ver aquí, este pequeño documento de ciencia, método científico y química. Pero ya nosotros vimos en el video toda la inquietudes sobre investigación de la química. Y esa investigación no se va a detener. Eso va a pasar por mucho tiempo, o por siempre, porque no puede detenerse la investigación. Fíjese usted que ahí nosotros estamos mirando un señor con un microscopio. Se llama microscopio, porque se puede ver la materia, la millonésima parte de un gramo, que es microgramo, o se llama micro, ¿ok? Por eso se llama microscopio, porque vamos a las cosas muy pequeñas. Pero para ver una cosa que tenga del tamaño de un nano, ya sería un nanoscopio, y de un picoscopio, y me dice usted de un femtoscopio, que es 10 a la menos 10 a la menos 18. ¡Wow! Es una cosa increíble, ¿verdad? De pequeño. Y todavía es grande comparado con el tamaño de un átomo. Y se conoce el átomo, y se conoce lo que tiene dentro del átomo, y se sabe las propiedades de cada una de las partículas que están dentro del átomo. Somos increíbles, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es método científico. Entonces, para explicarlo, sabemos que se va a aplicar a algún fenómeno o alguna observación que nos dejó una inquietud.
¿Ok? Entonces, es válido para la materia que vamos a dar enfocar el método científico en estudiar un fenómeno físico o un fenómeno químico. ¿Ok? Entonces, cuando usted calienta agua, por ejemplo, usted se da cuenta que al calentar el agua, el azúcar se disuelve más rápido. Por ejemplo, si usted tiene un vaso de agua o un jugo y no le quedó dulce, no quedó muy dulce, quedó un poco desabrido, usted y ya lo echó hielo, ya estaba frío, fíjese que usted le echa azúcar y no se disuelve. ¿Por qué no se disuelve? Porque la temperatura es muy bajita y se disuelve menos a temperatura bajita. Entonces una se pregunta, ¿por qué? Entonces la calienta y se disuelve más rápido. Entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Ok? Ese proceso de la sustancia se disuelve, pero sigue siendo, es dulce porque tiene azúcar. Como usted disuelve el azúcar, es porque el azúcar sigue ahí presente. No se transformó en otra cosa. Entonces la disolución de una sustancia en otra es un fenómeno físico. ¿Ok? Y la ciencia que estudia, la física es la ciencia que estudia esos fenómenos físicos. O sea, los cambios que sufre la materia sin que ésta se transforme en otra materia nueva. Si usted coge una piedra caliza y la tritura hasta convertirla en un polvo, sigue siendo la misma piedra caliza, pero en polvo. Sigue siendo la misma, no se transformó. Es un fenómeno físico. Y la ciencia que estudia eso es la física. Y un fenómeno químico, por ejemplo, usted con un pedazo de hierro y lo deja a la intemperie y se oxida. Por lo tanto, pierde sus propiedades, se transforma en otra cosa. Esto que vemos ahí, que es como rojizo, ¿verdad? Eso no es hierro, eso es óxido de hierro. O sea, se cambió de una sustancia a otra, de hierro a óxido de hierro. Ese proceso de transformación de la materia de una a otra se llama fenómenos químicos. Pero los fenómenos químicos también se llaman reacciones químicas. Y ese tipo de fenómenos lo estudia la química. Entonces, la química es la ciencia que estudia los fenómenos químicos. O sea, es la ciencia que estudia las transformaciones que experimenta la sustancia al convertirse en otra sustancia y cambia su composición, su estructura, sus propiedades, sus características. Cambia completamente. Por ejemplo, el agua está formada de oxígeno e hidrógeno. El oxígeno es un gas, el hidrógeno es un gas, y cuando se unen para formar agua, forman un líquido totalmente diferente al oxígeno y totalmente diferente al hidrógeno, porque es una sustancia nueva. Esa es un ejemplo de fenómeno químico. ¿Okay? Entonces, los fenómenos físicos y químicos en la naturaleza se pueden ver claramente. Por ejemplo, aquí tenemos un arco iris, que es un proceso químico, un proceso físico, un cambio físico. No es realmente un cambio, vamos a decir, es un fenómeno físico. Porque ahí lo que se ve en el arco iris es que hay muchas gotitas de lluvia que le da el sol. El arco iris se forma cuando le da el sol a la lluvia. Porque las gotas de agua se comportan como un prisma y descomponen la luz en sus colores. Ustedes, por ejemplo, tenemos el rojo y el violeta en un arco iris. Después de ese color rojo ya no se ve, pero hay más colores, pero nosotros no lo vemos, que son los infrarrojos. Y aquí está el violeta, debajo del violeta hay más colores, pero nosotros no lo podemos ver. Son los colores infrarrojos. Pero sí hay animales que ven, por ejemplo, los felinos, ven de noche, tienen vista infrarroja, pueden andar de noche. ¿Okay? Y muchos insectos ven ultravioleta, porque tienen un ojo muy, muy pequeño para poder ver ultravioleta. Y para poder ver infrarrojo necesita un ojo muy grande. ¿Por qué? Porque va a haber una frecuencia muy baja. La frecuencia es la vibración que tienen los colores, que tienen la luz, y por eso se ven diferentes colores. ¿Okay? Y aquí tenemos un hielo, agua, en un molde que se forma hielo, es un cambio físico.
sea, el agua se congela, sigue siendo agua, pero sólida. Es un cambio físico. El cambio, la manera que arde es un cambio químico. Si usted quema un papel, al final queda una ceniza. Esa ceniza que está ahí, óxido de calcio. O, dependiendo de lo que queme, queda una ceniza. O cuando usted transforma una sustancia en otra, es un proceso químico. Usted ve que hay mucha diferencia entre uno y otro. Se forma una sustancia nueva, aquí no. Entonces, el método científico, como bien ustedes dicen, tiene esas etapas, 5 etapas. Todo lo que usted investiga tiene que estar dentro de esas 5 etapas. La primera, el primer paso es la observación. La observación es la que provoca la inquietud, el por qué, es lo que le abre dudas. Si usted no tiene dudas sobre algo, nunca va a investigar. Entonces la observación es que le dice a usted, le inquiere a usted decir el por qué ocurren esas cosas. ¿Ok? Luego la formulación de hipótesis. Esa información de hipótesis es lo que usted piensa que es que produce ese fenómeno, o ese cambio, o eso que usted vio. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿cómo eso se produce? Entonces se formula una hipótesis. Una hipótesis, bueno, yo creo que de esta forma. Las hipótesis son temporales, o sea, son provisionales. Es provisional porque la hipótesis tiene que demostrarse, comprobarse, para ser aceptada o rechazada. Hay muchas investigaciones que comienzan con hipótesis falsas y en poco tiempo se rechaza porque eso no era. Si se supiera, no fuera hipótesis. Si se supiera qué es, no hay que investigar. Entonces, hay muchas formulaciones de hipótesis que en el proceso se cambian porque ya se ve que no era eso. ¿Ok? Pero para usted comprobar una hipótesis, tiene que ir a la experimentación, que es el tercer paso. La experimentación es llevar a cabo la operación a ver si se repite lo que usted estaba mirando. O sea, lo que usted observó para repetirlo, de manera que usted lo pueda medir. Entonces la experimentación implica repetir un fenómeno y medirlo. Y esas mediciones que usted hace, esa experimentación, es medir todo lo que está pasando. Luego, cuando usted mide, analiza esa información y saca una conclusión. Y esas conclusiones tienen que ver con los resultados de la investigación. Esas conclusiones pueden ser útiles o no, o sea, puede ser si valió la pena o no. Todavía usted hace experimentación y al final la conclusión es que no sirve, que todo lo que se hizo hasta ahí no sirve para nada. Bueno, pero sirvió para investigar. Y se puede hacer, y obviamente tiene que hacer una información de los resultados, una comunicación, un reporte sobre lo que usted hizo. Ese es un proceso de investigación. Y obviamente casi siempre se debe comenzar una investigación formulando hipótesis con alta posibilidad de que sea así, porque siempre son experimentadores con experiencia o con muy buena intuición, o sea, pero sobre todo con experiencia. Por eso que los investigadores son una especie de la raza humana, son una especie de gente especial, vamos a decir, valga la redundancia, porque los investigadores tienen una paciencia increíble, pero también tienen una visión, o sea, le llegan las hipótesis y obviamente siempre se plantean una hipótesis sobre algo en lo que tienen alguna experiencia. ¿Ok? Ese es el proceso. Y vamos a ver cómo se aplica ese método. Primero la observación, y vamos a ver un proceso físico. Una observación es examinar atentamente los hechos o los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Si no, imagínese usted. O sea, tienen que ser percibidos por los sentidos, los órganos de los sentidos. Por eso tiene que ser organolépticamente perceptible, ya sea con la vista, con el olfato, con el gusto, con el sonido o con el tacto. Pero usted algo le tiene que llamar la atención y usted lo puede medir. Por ejemplo, aquí vemos un caso
que, que es típico, que es la investigación que se va a hacer. En esta botella que está a la izquierda de aquí, se calienta. O sea, la llenan con agua y se calienta el agua. Y después que se calienta, bien caliente, entonces botan el agua y le ponen una vejiga aquí arriba. Así, tapado. Usted ve que porque lo tapa con una vejiga. Entonces, este aire que estaba dentro de la botella está muy caliente. Muy caliente. ¿Ok? Entonces, se deja que se enfríe y comienza a enfriarse. Y al enfriarse, el volumen del gas comienza a disminuir. O sea, comienzan las partículas del gas a moverse menos rápido y el volumen comienza a disminuir. Y al disminuir el volumen del aire que está aquí, del gas que está aquí, entonces se pone más pequeño el volumen y absorbe, jala hacia adentro la vejiga. ¿Usted lo ve? Eso le indica a usted que el aire frío, caliente, tiene un volumen más grande que el aire cuando se enfría. O sea, que este volumen de aire que está aquí estaba caliente y cuando se enfrió, bajó el volumen. ¿Ok? Y esa observación es la que va a provocar esta investigación. ¿Ok? El científico entonces debe tomar nota de todos los detalles para saber que sean importantes. ¿Ok? Que los detalles que sean importantes para entonces tener una respuesta. Y en este caso fue la presión del gas, la cantidad de gas, porque mire, aquí tenemos un volumen y cuando usted lo tapa aquí ya no entra gas nuevo. Por lo tanto, la cantidad de moléculas que hay aquí es la misma que la cantidad de moléculas que hay aquí. ¿Por qué? Porque este simplemente se enfrió. Pues no le entró gas, no le entró aire por ninguna parte, aire nuevo. Entonces la cantidad de moléculas o de materia que hay aquí y aquí es la misma. ¿Ok? La presión a que está este gas y este gas es la misma, porque cuando usted cierra aquí y esto se enfría, no está ejerciendo ninguna presión y aquí tampoco, la misma presión. Pero el volumen cambió. ¿Y qué otra cosa cambió? La temperatura, porque este estaba caliente y aquí se puso frío. Entonces cambia la temperatura y cambia el volumen. Esa relación de volumen y temperatura es la que crea la inquietud para la investigación. ¿Ok? Por lo tanto, anota la presión del gas, la cantidad de gas, la temperatura al principio, la temperatura al final, el volumen al principio, el volumen final, y a partir de ahí va a levantar información. Entonces, cuando dice, ¿cuál es la hipótesis? Bueno, una hipótesis es un proceso creativo, o sea, de que le llegan ideas, por eso usted tiene que estar pensando, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Ok? Entonces hay que explicar, tener una explicación provisional, o sea, una hipótesis sobre esos hechos y sus posibles causas. Y después, ¿verdad? Hacer la experimentación a ver si es verdad. Entonces, el científico formula la siguiente hipótesis para explicar lo que pasa. Y ya vimos lo que pasa. Dice, el volumen que ocupa una determinada cantidad de gas a presión constante disminuye cuando disminuye la temperatura. Muy bien, esa perfecta esa hipótesis. Usted ve, porque usted ve acá, había una misma cantidad de gas, entonces dice, bueno, cuando se enfría este gas, el volumen baja. Esa es la hipótesis. El volumen que ocupa una determinada cantidad de gas a presión constante disminuye al disminuir la temperatura. Lo que quiere decir que también se aumenta la temperatura. Entonces, a partir de ahí, mire que eso fue una botella que tenía agua caliente y la tapó cuando le sacó el agua y pasó esto. Todavía eso no es ningún experimento, eso fue la observación. Y esta fue la hipótesis. Bueno, si se enfrió, bajó el volumen, esa fue la hipótesis. Ahora, ¿cuál es la experimentación? Vamos a ver si podemos repetir eso, pero tiene que ser en algo que usted pueda medir. Porque aquí, usted no puede medir el volumen. Aquí no se puede medir el volumen. Aquí no se puede medir el volumen.
Bueno, tal vez aquí sí, porque dice el volumen de la botella, pero no puedo medir la temperatura de aquí y aquí. Es muy difícil. Entonces tengo que diseñar un experimento para medir volumen y temperatura. Y se ideó este pequeño experimento. Usted ve, mire este experimento. En este émbolo que está aquí, usted ve este émbolo, yo puse un pistón y aquí hay un poco de gas, un poco de gas. Y en esta escala yo voy a medir el volumen del gas. Y si no tuviera la escala, yo lo puedo medir con el diámetro y la altura. Y puedo calcular el volumen de ese cilindro. ¿Ok? Pero yo no quiero enfriar y calentar este gas. Bueno, para enfriarlo y calentarlo, yo lo entro en un envase con agua, ¿no? Con agua. Tengo un termómetro para medir la temperatura del agua. Y tengo aquí un termostato para calentarla. Esto es como si fuera una hornilla, usted ve, una hornilla. Entonces usted la abre y lo prende y comienza a calentarse aquí, a calentarse el agua. Y esta agua comienza a calentar el gas. Y usted va midiendo la temperatura en el agua. Y mide la temperatura, esa misma temperatura va a tener el gas. Y al mismo tiempo va a ver, el gas va a comenzar a aumentar la temperatura, el volumen en la medida que aumenta la temperatura. Usted ve, entonces yo tengo una temperatura y un volumen. Y de ahí yo puedo sacar entonces datos experimentales. Ok, entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir el gas, el volumen de este gas y su temperatura. Y la temperatura la vamos a coger con este termómetro, porque la temperatura de este gas va a ser igual a la temperatura del agua. Ok, ya usted ve cómo que se va a hacer el experimento. Entonces, a cada temperatura hay un volumen. Esto se calienta y esto aumenta. Esto se enfría y esto disminuye. Y voy a coger entonces esa información. Esa información se llevan las informaciones, se presentan los datos del experimento en una tabla y en una gráfica. Entonces en esta tabla yo pongo a cada temperatura el volumen que había de gas en el cilindro, la temperatura y el volumen, y medí todos estos valores. Fíjense que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. La temperatura está en grados Kelvin y el volumen está en litros. ¿Okay? Entonces se recogen todos los datos que se midieron, esos datos se obtuvieron de aquí. Pero tal temperatura, tal volumen. Siguió calentando, tal temperatura, tal volumen. Y así. Y obtuvieron estos seis datos. 6 datos de temperatura y 6 datos de volumen. Ahí cuando usted la ve en la tabla, no me dice mucho, yo nada más sé que mientras más alta la temperatura va aumentando el volumen. Eso yo lo tengo de aquí. Ahora, pero ¿cuál es la relación? Entonces lo grafico y me da esto que está aquí. Al graficarlo, estos datos. Y yo tengo que, para graficarlo, elegir dónde voy a poner la temperatura y dónde voy a poner el volumen. Pero también, dependiendo de los valores que voy a graficar, tengo que elegir una escala. Y la escala de volumen y la escala de temperatura no tienen que ser iguales. ¿Ok? Depende de los valores. Por ejemplo, esto es menos de 1 litro. Pues mi escala no puede llegar a 1. Entonces yo pongo 684 como el menor y 834, más allá está 884. Fíjate que aquí es cada 50 milésimas, 50 milésimas. Aquí tengo 084, 734. O sea, este más 50 da esto. Este más 50 da esto. Este más 50 da esto. O sea que aquí hay una escala de 50. Y aquí hay una escala de 10, 285, 295, 305, 315, es decir, de 10. Cada rayita de estas son 10 y cada rayita de estas son 50 milésimas. O sea, tiene que elegir una escala y la escala tiene que ser lógica y el tamaño del dibujo tiene que ser lógico. Y cuando lo grafica, entonces sale esto. Cuando lo grafica, este con este, este con este, este con este acá, le sale esta línea recta. ¿Qué significa eso? Bueno, que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen.
pero lo hace de una forma lineal, una forma proporcional. Entonces, si la temperatura aumenta el doble, el volumen va a aumentar el doble. O simplemente va a aumentar de acuerdo a una ecuación lineal. Y esta ecuación lineal de este gráfico me dice que la relación entre el volumen y la temperatura es una constante, porque esa constante es la pendiente de esta curva, de esta línea, la pendiente. Recuerden que la pendiente es esta distancia entre esta distancia, que también es esta entre esta, que también es esta entre esta, que también es esta entre esta. O sea que da lo mismo siempre, porque es una pendiente. Entonces la tangente o la inclinación de esa ecuación, de esa línea, es la pendiente, y es una sola pendiente, es la misma pendiente. Por lo tanto, la pendiente es la relación entre volumen y temperatura. O sea que usted divide este volumen entre esta temperatura, da lo mismo siempre, da igual porque es una pendiente. Entonces, esa es una conclusión. No solamente que el volumen aumenta con la temperatura, sino que la relación entre volumen y temperatura da una constante, que es la pendiente de la curva, de la ecuación. Ok, eso lo explican ahí. Ustedes lo pueden estudiar para después afianzar eso, pero en realidad yo solo explico así para que ustedes vean que eso está aquí, pero realmente es que la relación entre el volumen y la temperatura es una constante, da siempre lo mismo. ¿Ok? Y esas son las conclusiones. Entonces, aquí le pone un ejemplo para entender el por qué. Entonces, una de las conclusiones que se llega es, como usted interpreta los hechos observados y los datos, se da cuenta de una vez que hay cosas que se repiten siempre. O sea, se repiten ciertas pautas en todos los hechos. Eso quiere decir que estamos frente a una ley. Cuando algo se repite, siempre da lo mismo, entonces estamos frente a una ley. Cuando yo le digo que volumen es de temperatura, volumen de temperatura, va a dar lo mismo, algo se está repitiendo. Por lo tanto, estamos ante una ley. Y una ley científica es la formulación de esas regulaciones observadas. Algo que se observa siempre igual. Entonces hacemos una ley. Fíjense usted, por ejemplo, todo el mundo que le pone la mano a algo caliente la quita rápido. Y siempre se repite. Entonces usted puede establecer eso como una ley. Si la persona es normal, ¿verdad? Si la persona es loca, entonces lo puede dejar pegar hasta que se queme sus manos, porque todo el mundo la quita. Entonces esa es una ley, porque se repite lo mismo. Entonces hay una ley. Por eso pueden formular una ley psicológica, de ley de la conservación de la vida, la ley de la conservación de la vida. Es que todo el mundo que está ante un peligro se quita. Esa es la ley de la conservación de la vida. Por eso decimos que es una ley. Cuando algo se repite, es una ley. ¿Okay? Por lo tanto, se puede expresar matemáticamente si es una ley. Algo que se repite, usted lo puede expresar matemáticamente. ¿Ok? Entonces, las leyes científicas se integran a su vez en teorías. Cuando otra serie de observaciones que están relacionadas con esas leyes se convierten entonces en una teoría. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, y eso es, y se repite siempre la misma. Por lo tanto, hay una ley de movimiento planetario. Pues esa ley de movimiento planetario se convierte en una teoría científica para todos los planetas de todos los sistemas solares. Y decimos entonces, como una teoría científica, todos los planetas giran alrededor del Sol en una órbita constante, porque es una teoría científica. Es una teoría científica como se aplica para todas las leyes que están relacionadas con la observación. ¿Ok? Entonces, decimos, para el mismo ejemplo que estábamos viendo, yo pusieron esta lámina muy interesante, es que si usted tiene una vejiga, un globo, una pelota de voleibol, que no está muy inflada, si usted la pone al sol, un sol bien caliente, ella se va a llenar. Es porque los gases que están adentro
van a aumentar de volumen y va a llenar toda la vejiga. Eso es verdad, pero no se va a mantener si usted se pone a jugar con la pelota, porque va a enfriarse un poco. ¿Okay? Bueno, entonces, la conclusión, extracción de conclusiones, que es, antes de escribir, usted debe sacar conclusiones. En el ejemplo que se acaba de ver, se confirma la hipótesis del enunciado, o sea, de que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esa hipótesis fue la que llevó al conocimiento de la ley de Charles y de Gay-Lussac, que enunciaron independientemente los dos, ¿verdad? Enunciaron la ley de los gases. Esa ley de los gases, que una de las leyes de los gases, que es la relación entre temperatura y volumen, ¿ok? Que fueron los que establecieron ellos dos, que la relación entre el volumen y la temperatura da una constante. Y cuando aquí dice eso, que la temperatura es en grados Kelvin, es porque simplemente la escala, vamos a explicárselo aquí, esta escala, ve que no está comenzando en el cero, porque el 0 centígrado sería, el 0 absoluto sería menos 273 grados centígrados. Tiene que ser absoluto, por eso tiene que ser en Kelvin, que sea un 0 absoluto. Aquí no está la escala en el 0, porque estos datos están muy lejos del origen, es el 0 absoluto. Pero tiene que ser en Kelvin para que dé esto. Si está en centígrados, no le va a dar igual. ¿Ok? Entonces, dicen que es una constante. Profesor, Dígame. disculpe, tengo que retirarme porque tengo que llevar al hijo mío a la casa de la madre antes que me agarre el toque de queda y mata, pum. Y excúseme. Bueno, usted sabe que la clase de 3 a 6, la próxima. Ah, bueno, es que usted tiene que salir por eso. O sea, Sí, yo entiendo que estoy cuidando al hijo mío aquí hoy y tengo que llevarlo a su madre ahora. ¿Y cuál es? ¿Actor Emanuel? Sí, Está bien. ok, disculpe. Nos vemos la próxima. Ok. Bueno, entonces, dice que para una cantidad fija de gas a presión constante, la relación entre el volumen y la temperatura es una constante. Y ese valor va a depender de la cantidad de gas, la temperatura del gas, pero no va a depender del tipo de gas. ¿Qué significa eso? Que es la ley de los gases, por eso se llama ley de los gases. Pero esa simplemente es una ley. Ahora, la teoría científica es la ecuación de los gases ideales, que ustedes la saben, PV igual a NRT, donde hay 5 leyes juntas. Entonces va a una teoría científica. Esa teoría científica es que todos los gases de baja densidad se comportan como un gas ideal y relaciona la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de materia, o sea, la cantidad de moléculas. Y finalmente, después de tener los resultados, que descubrió una ley, entonces hace un informe. Esa comunicación es resultado a través de informes técnicos o científicos. Cuando se enuncia o se perfecciona una ley, o cuando se comprueba un hecho experimental, entonces se da a conocer mediante un informe científico. Ese informe científico, ya ustedes saben, va a describir con detalle todo lo que se hizo. O sea, debe contener las observaciones, las hipótesis, los procedimientos y datos experimentales, ¿ok? Y tienen que estar presentados los datos, obviamente, organizados en tablas, interpretados, o sea, analizados, y obviamente, si es una ley, si es oportuno, como ley, y si no es que es una ley, como el resultado, pero tiene que ser demostrable. Y cualquier persona que tenga ese informe puede comprobar lo que usted está informando. Entonces, eso es lo que es investigación científica. Entonces, estamos frente a lo que tiene que hacer todo científico o todo investigador,
para hacer útil, para llevar a cabo una comprobación de una hipótesis que se plantea en base a una observación que hizo. Entonces estamos hablando, aquí ese pequeño resumen nos da a nosotros lo que es la investigación científica. Es un método, tiene pasos bien claros y se aplica para todo, no solamente para ciencia exactas, también se da para ciencias sociales, que no son exactas. Como por ejemplo, en economía hay muchas leyes sociales. ¿Okay? Por ejemplo, si un artículo comienza a abundar y la gente comienza a darse cuenta que hay mucho, su precio va a bajar. Es una ley. Porque si un artículo escasea, va a subir el precio. Alguien, bueno, hace ya más de un mes, hace un tiempo que se estaba hablando de un medicamento para el COVID, la ivermectina, si ustedes lo han oído hablar. Esa es la ivermectina. Bueno, pues comenzaron en el mundo entero a buscarlo. Los laboratorios que fabrican eso se están lavando el dinero, se están increíbles. Ahora usted lo va a buscar, eso antes costaba 200 pesos, ahora vale 1000 pesos. Porque la gente cree que eso le va a sanar el COVID. Aumenta la demanda, aumenta el precio. Eso es una ley económica. Entonces, si usted lo estudia bien, se va a dar cuenta que es una ley. Y usted lo puede hacer lo mismo en cualquier área de la investigación, hasta que encuentra muchas leyes. Y las leyes son la comprobación de que algo se repite siempre, que siempre pasa lo mismo. Entonces hay una ley. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Si usted quiere agregar algo. ¿Se fue alguien más? No, en realidad no hay pregunta, está todo claro. Está todo claro, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, entonces volvamos a la plataforma y vamos al siguiente tema. Esta plataforma, uno dando una clase dentro de la plataforma, debería poner un poco más de tiempo para que uno no se salga de ahí. O sea, que no lo saquen a uno tan rápido. Un segundo. No, que no es por aquí. Es aquí. Es aquí. Ahora hay que volver al curso. Cada vez. Deberían dejarlo ahí tranquilo, por lo menos el tiempo que uno esté en la clase. Estamos en la plataforma. Seguimos la primera semana y para los temas que teníamos hoy, vamos a hablar entonces del sistema de medida. Ya recuerda que tenemos acá la medición, un enfoque sobre los sistemas métricos, el sistema de medida, instrumentos de medición. Y luego vienen cifras significativas, redondeo, operaciones matemáticas, exponentes, notación exponencial y notación científica, y análisis dimensional. Esta parte pudiera darnos tiempo, pero vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre las mediciones y sobre los sistemas de medida. ¿Okay? Sistemas de medida. Para eso vamos a ver este pequeño documento que está acá. Sistemas de medida. Pero como ustedes no hablan casi, yo hablo mucho, déjenme buscar un poquito de agua. Escúchenme un par de minutos.
Ok, ya lo dejé por ahí. Vamos a este tema, el sistema de medidas. Todo esto está en el libro de texto, pero esto no lo extraje del libro de texto, sino lo busco compacto que tiene muchas informaciones de lo que vamos a ver, y con el libro de texto vamos a hacer ejercicios en la próxima, porque los ejercicios van a ser sobre medidas, sobre eh, análisis dimensional, sobre cálculos, cambio de unidades, pues esas cosas que vamos a ver. Vamos a ver operaciones con cifras significativas. ¿Qué son cifras significativas? Porque esa parte no la vamos a ver. Ahora vamos a ver solo sistemas de medida. ¿Ok? Entonces, ya decíamos antes que cuando usted hace un experimento, usted tiene que tomar medidas, o sea, tiene que hacer mediciones. Medir temperatura, medir volumen, medir masa, peso, medir distancia. Tiene que medir. Entonces, cada medida que usted hace va a tener una magnitud. Una magnitud es el tamaño de la medida. Por ejemplo, si usted mide con 1 centímetro y mide de una pared a otra pared, usted midió una distancia. Si usted mide esa distancia, usted puede expresar esa distancia en diferentes unidades de medida. La unidad de medida es una medida unitaria que se repite tantas veces, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mido con 1 centímetro o con 1 metro, mido con una cinta, mido 10 pies. Un ejemplo. Yo estoy diciendo que de esa pared a esa pared hay 10 pies. ¿Entiende? Yo estoy diciendo que hay 10 veces una unidad de distancia. Y la unidad es un pie. Es como si usted cogiera una reglita de un pie y la va midiendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pies. ¿Sabe? Entonces una medida es la repetición de una unidad de esa medida, dependiendo de las unidades que usted elija. Porque esos mismos 10 pies, yo no puedo decir que la unidad que voy a usar es pulgada o metro. Entonces, ¿cuántos metros hay en los mismos 10 pies? ¿O cuántas pulgadas hay en los mismos 10 pies? ¿O cuántas yardas hay en los mismos 10 pies? Ok, entonces, usted puede cambiar de unidades, pero la distancia es la magnitud. Y la magnitud es la longitud, la que sea que usted mida. Entonces, esas mediciones, para esas unidades o sistemas de unidades, o sistemas de medidas, pues hay tres universalmente conocidas, ¿verdad? Que son diferentes sistemas. Uno, que ustedes conocen muy bien, el sistema métrico decimal. O sea, el CGS, gramo, o sea, el CGS, centímetro, gramo, segundo. Hay otra medida o sistema de medidas que es el sistema inglés. El sistema inglés, en vez de gramo, habla de libra o de onza. En vez de longitud, metro, habla de pie, pero el tiempo sigue siendo segundo. Pero hay un sistema universal o internacional de medida que asume unas unidades convencionalmente acordadas entre todos los países o en la mayoría de países para tener esas unidades internacionales, que en este caso sería kilogramo, metro, segundo. Se ve, ni gramos ni libras, sino kilogramos. Ni centímetro, ni pulgada, sino metro. Y segundo en ambos
segundo. El tiempo no cambia en ninguna unidad, porque el tiempo es la unidad básica del tiempo, es el segundo. Claro, ya existe no solamente el segundo, existe el nanosegundo, el picosegundo, o sea, en la cantidad más pequeña de tiempo, la unidad más pequeña de tiempo, usted puede decir un segundo por 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 a la menos 24 segundos. Bueno, es la millonésima de la millonésima de la millonésima de la millonésima. O sea, 4 veces usted divide un segundo en 1.000.000. Y eso le va a dar una millonésima, o sea, 10 a la menos 24 segundos, que es un tiempo. El tiempo infinitamente pequeño no se acaba, no existe el último, no existe el último infinitamente pequeño, porque lo pequeño es infinitamente pequeño. Porque si algo es del tamaño a 10 a la menos 20, ese 10 a la menos 20 también se puede dividir entre 2. Y el otro se puede seguir dividiendo y seguir dividiendo y seguir dividiendo infinitamente. Por eso es que usted dice, en la naturaleza, lo infinitamente pequeño deja de ser partícula y se convierte en onda. O sea, deja de ser materia y se convierte en energía. Por eso es que dentro del átomo, las partículas ya no tienen masa, tienen energía. Por eso se descubrió las partículas subatómicas, son fotones, son luces, pero no tiene materia. Entonces, cuando es infinitamente pequeño, ella deja de ser materia y se convierte en energía. Pero también lo infinitamente grande tampoco existe. No existe lo infinitamente grande. O sea, el tamaño grande, cualquier grande que usted se imagine, puede ser más grande. Existe otro más grande. Por eso no se sabe el límite del universo. Infinito. Y nunca se va a saber. ¿Por qué nunca se va a saber? Porque es ignoto, o sea, es infinito. Fíjense que nosotros cuando comienza la civilización a hablar de la ciencia, que ahorita vamos a ver algo de la química, historia de la química, vimos algo, pero vamos a ver algo de historia de la química. A ver si no da tiempo ahorita. Cuando se descubre, cuando el hombre piensa, entonces, que ve el universo, se le ocurre pensar que la Tierra es lo más grande que existe en el universo. Y que todas esas estrellitas que están por allá son minúsculos corpúsculos que giran alrededor de la Tierra. Imagínese usted, esa era su capacidad de pensamiento de nosotros en esa época. Cuando descubre que no, el que se atrevió a decirlo, ¿quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que dijo que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra se movía también? Porque se pensaba antes que la Tierra no se movía. ¿Y quién fue que dijo que se movía? No recuerdan. Incluso por decir eso, lo mataron, lo envenenaron. Y él no podía decir que no, porque ella había comprobado que la Tierra se movía. ¿Y quién ustedes creen que le dieron la cicuta, que era un veneno, que fue condenado a morir por haber dicho que la Tierra se movía? Fue la iglesia, porque la iglesia era el poder. Y todos los libros estaban escritos hasta esa época, estaban escritos en base a que la Tierra era fija y el mundo giraba alrededor de la Tierra. ¿Qué fue? Galileo Galilei. Y cuando le dijeron, pero todavía usted mantiene, sí, y se bebió su veneno, dice, porque sin embargo se muere. ¿Ok?
Entonces, las unidades, el sistema de unidades, el sistema de medidas que dijimos ahorita, que son esas tres, tienen una unidad básica o unidad fundamental. Y esa unidad fundamental, que la vemos aquí en este gráfico, hay dos tipos de magnitudes. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son las simples, las que no están combinadas, que son la longitud y la unidad es el metro, la masa y la unidad es el kilo en el sistema internacional, en el sistema internacional. Tiempo, segundo, temperatura, Kelvin, intensidad de la luz, amperios, perdón, de la electricidad, de la luz, candela, un candel, y en la sustancia o materia es mol. Esos son los 7 unidades básicas o fundamentales de todos los sistemas de medida. ¿Okay? Cualquier combinación de ellas, entonces serán magnitudes derivadas. Por ejemplo, la velocidad es metro por segundo. Por lo tanto, es una magnitud derivada. Cualquier combinación de estas y otras me da una derivada. Por ejemplo, la potencia es kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Ves? Kilogramo metro por segundo cuadrado. En Newton kilogramo metro por segundo, que es una fuerza. Kilogramo si yo quiero una presión es kilogramos por metro cuadrado. O sea, cualquier magnitud derivada es combinación de esta que está acá. ¿Ok? Entonces, dijimos que habían las magnitudes de cualquier propiedad que se puede observar y se puede medir y se asigna una unidad. Se mide una magnitud, medir una magnitud es compararla con la unidad, es decir, cuántas veces contiene la unidad. Como yo le dije ahorita, si aquella pared hay 12 pies, es porque hay 12 veces la unidad. ¿Ok? Y la unidad es una porción arbitraria de una magnitud que la comunidad científica ha designado como unidad. Y esas son estas que están acá. Y esas 7 magnitudes unitarias son el tiempo en segundo. Pero ¿qué es lo que es un segundo? Oye, un segundo es el tiempo que tarda 9.192 millones de ciclos de radiación de microondas que utiliza el cesio como átomo, como materia atómica, sustancia atómica. O sea que es en base a la frecuencia de vibración de las emisiones radiactivas del cesio. La longitud, la parte más pequeña, es 1 metro. Y 1 metro se define como tenemos la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, 1 entre 300.000 da la distancia que recorre la luz en esa frecuencia. Miren. Vamos a decirlo. La distancia que recorre la luz en el vacío es 1 sobre 300.000 segundos. Eso es 1 metro. La distancia que recorre la luz en 1 sobre 300.000 segundos. Eso es increíble. Entonces, ¿qué distancia es esa? Bueno, la distancia que recorre la luz en 300.000 segundos. En 1 sobre 300.000 segundos. La masa, la unidad de masa, kilogramo, es una barra que está hecha de platino e iridio, una aleación que no varía y está en un museo en Sèvres, en París, Francia, que es lo que es 1 kilogramo. Y así cada uno de estos tiene su unidad. ¿Ok? Cada uno tiene su referencia. Luego, en el sistema internacional hay unos prefijos para los múltiplos y submúltiplos. O sea, cuando tenemos una medida unitaria, si la unidad es 1 metro,
por ejemplo, un metro es la unidad, hay múltiplos de metro para medidas grandes y submúltiplos de metro para medidas pequeñas. O sea, medidas menores de un metro se usa submúltiplo. Y para medidas mayores de metro se usan múltiplos del metro. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá esta 24, estas 20 medidas. Miren que tenemos. Si aquí tenemos un metro, 10 metros es deca. Pero la décima parte de un metro es deci. 100 metros es un hectómetro. Pero la centésima parte es un centímetro. 1000 metros es un kilómetro, pero la milésima parte es un milímetro. Y eso está hablando en metros, pero también lo hacemos con el kilo. Un kilo es un decakilo, hectokilo o kilo, un gramo. Aquí tenemos un gramo, un deca, hecto o kilogramo. Y aquí tenemos deci, mili o mil, centi o miligramos. Entonces, la primera medida van de 10 en 10. Usted ve, la primera es 3 de 10 en 10. De ahí en adelante se ponen de 1000 en 1000 porque el sistema es de 1000 en 1000. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí un kilo, que son 1000 metros, pues un megametro es un millón de metros. Que es un megametro, un millón de metros. Pero la millonésima parte es un micro. Pero la 100 milésima parte, la millonésima, la 100 millonésima es un nano. Y la 100 millonésima es un giga. Entonces tiene un gigametro, o gigabyte, o gigagramo. Esos son múltiplos y submúltiplos. Y se expresan en potencia de 10. 10 a la 0 es 1, toda base elevada a la 0 da 1. 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 100 y así sucesivamente. Entonces usted ve la escala, estos son los submúltiplos y estos son los múltiplos. Nosotros vamos a utilizar esto mucho en química porque vamos a utilizar números muy grandes que son la cantidad de átomos y moléculas que hay en una determinada sustancia, o números muy pequeños que son los tamaños y pesos de moléculas y átomos, muy pequeños. ¿Okay? Aquí tenemos algunas otras unidades de longitud, 2 solómetros. También tenemos la milla terrestre, la milla náutica, una unidad astronómica, un año luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y un año luz son 9.46 por 10 a la 12, o sea, vamos a decir 10 para redondear, 10 millones de kilómetros. 10 millones de kilómetros. Eso es un año luz. La distancia que recorre la luz en un año. Para que usted tenga una idea del tamaño de la Vía Láctea o de las galaxias, la Vía Láctea, la nuestra, el Sol tarda, la luz tarda 5000 años en cruzarla. Y un solo año son 10.000 millones de kilómetros. Ya usted se imagina que posiblemente entre un sistema solar y otro dentro de la Vía Láctea hay que ir en años luz. La luz tarda años en llegar. Y la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de soles, o sea, de estrellas. Imagínense la cantidad de planetas que hay. Un parsec son 30 millones de kilómetros. Y estos son números grandes. Ahora damos números pequeños. Un angstrom es una distancia, es un espesor, una distancia que es la 1000 millonésima de un metro. Un angstrom, en angstrom se miden los diámetros de los átomos. Aquí tenemos una micra, que es una millonésima parte, y un nanómetro, que es la 1000 millonésima. Esta es 10.000 millonésima, esta es 1000 millonésima. Okay, este es 10 a la 9, 10 a la menos 9, este es 10 a la menos 10. 10 a la menos 9 y 10 a la menos 10. O sea, el 10 a la menos 10 no está aquí, pero está acá. ¿Okay? Otras unidades de masa. Aquí ya son de distancia, pero también aquí tenemos el gramo.
deca, hecto, kilogramos, miligramos, quintal métrico, el quintal métrico, Q, realmente hay que entender que no es el quintal métrico. Porque un quintal son 100 gramos, 100 libras, perdón, 100 libras. En el sistema que nosotros medimos. Pero 100 gramos por 1000, o sea, te da 10 a las 5 gramos. Y una tonelada métrica son 1.000.000 de gramos. O sea, 1000 kilos. Pero además hay otras unidades de tonelada, tonelada corta, métrica y tonelada larga. ¿Ok? Ya que la mencioné, la corta no son 1.000.000 de gramos, son 2.200 libras. Y la larga son 2.206 libras. Aquí tenemos unidades sexagesimales, o sea, las unidades sexagesimales, gramos, minuto y segundo, hay que entenderla en el tiempo y también en movimiento giratorio. O sea, que una hora se va en son grados y son 60 minutos, que son 3.600 segundos. Pero en giro, un radián, R es un radián entre 90, es un grado. Un radián entre 90 es un grado. Y aquí tenemos que un minuto es una hora entre 60, que da 60 minutos. Y un segundo es un minuto entre 60, que da 1 sobre 3.600. O sea, estas son unidades de tiempo y también unidades de giro, de ángulo, que da grado, minuto y segundo. ¿Ok? Aquí tenemos unidades de tiempo, y ya ustedes se las saben. Aquí están minutos, segundos, días, semanas, quincena, mes, trimestre, semestre, año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 décadas, un siglo, un milenio. ¿Ok? Aquí está la de medidas angulares, son lo mismo, grado, minuto y segundo. Igual, aquí tenemos la de temperatura y la factor de conversión. Ya usted ve que los Kelvin, que lo convierte a Celsius, sumándole a los Celsius, le suma 273 de Kelvin, y al revés, los Kelvin son los centígrados menos 273. Y aquí tenemos los Kelvin son Fahrenheit más 460 por 5 novenos. O sea que usted tiene la conversión de centígrado a Fahrenheit y a Kelvin. ¿Okay? Aquí tenemos también unidades de superficie, unidades especiales, unidades de superficie que son kilómetros cuadrados, hectómetro, decámetro, metro, etc. Y aquí hay medidas agrarias que son hectáreas, área y centiárea. No están las tareas. ¿Ok? Una hectárea son 100.000, son 10, o sea, 100%, que son 10.000 metros cuadrados. Esto. Y un área es un dan, o sea, un dan es una décima parte de una hectárea. O sea, no la décima parte. Un área son 100 metros cuadrados. Una hectárea son 10.000. Estas son 100 y esto es 1 metro cuadrado. Un centiárea, 1 metro cuadrado. ¿Okay? Aquí hay unidades de volumen, unidades de capacidad. Esa capacidad se habla de capacidad volumétrica. ¿Okay? Y unidades equivalentes para capacidad y volumen. Esas son, no lo vamos a ver nosotros, por eso lo paso así eso un poco rápido. ¿Okay? Entonces, ya ustedes saben que hay 3 sistemas de unidades. 3 sistemas de unidades de medida, que son sistema métrico, sistema inglés y sistema internacional. El sistema métrico también se llama sistema métrico decimal. Y todos los sistemas tienen múltiplos y submúltiplos. O sea que para usted convertir una unidad pequeña a una unidad grande, tiene que dividir. Para usted convertir una unidad grande a una pequeña, tiene que multiplicar por un factor. Y esos factores de conversión están en tablas de conversión.
que no están aquí. Aquí hay alguna tabla de conversión. Usted ve esto, una tabla de conversión. Convertir milla en metro, todo a metro o a kilómetro, pero hay tablas de conversión para todas las unidades que usted tenga que manejar, para todas. Pero nosotros afortunadamente vamos a manejar muy pocas. Vamos a manejar moles, como masa de materia, masa. Vamos a manejar temperatura, volumen, pequeños, ¿ok? Pequeños. No son muchas los que vamos a ver. Pero siempre es importante, lo que sí vamos a usar siempre es el análisis dimensional. ¿Ok? Siempre vamos a utilizar el análisis dimensional. Estos temas que tengan acá, vamos a volver. Yo creo que este se abrió. A volver aquí. Estos temas que están aquí los vamos a ver en la próxima. ¿Ok? Y vamos a compartir con ustedes un libro donde vamos a tomar, vamos a hacer de ahí los ejemplos y algunos ejercicios para poner una tarea, para utilizar todo esto que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver lo que son cifras significativas, lo que es verdadero valor de las medidas, ¿ok? También las operaciones matemáticas de cifras significativas, o sea, cuando usted suma dos números que tienen cifras significativas diferentes, cuántas cifras quedan y cómo se tiene que redondear. Cuando suma, multiplica, resta o divide cifras significativas diferentes, el resultado tiene que quedar con unas cifras significativas correctas y si hay que redondear, tiene que redondear. ¿Ok? Y vamos a ver también en el próximo operaciones con notación exponencial y notación científica. Cuando se suma, se multiplica, se divide y se resta el número expresado en notación científica. Y vamos a ver también análisis dimensional en la próxima. ¿Por qué en la próxima? Bueno, porque ahí mismo vamos a entrar en estas materias, de aquí y vamos a ir, que son los conceptos básicos de química y conceptos fundamentales. Eso vamos a ver y vamos a utilizar estos valores de aquí allá. Por eso vamos a hacerlo en la primera parte. En la segunda parte, entonces nos vamos a las leyes, a los fundamentos de químicas. ¿Ok? Así es que por hoy está bien. Mire, tenemos ya 2 horas y pico. Yo les dije que es muy difícil que estemos 4 horas, 3 horas acá. Vamos a dejar de compartir. Entonces, esos temas que van al final del segundo, son esos puntos del segundo tema, vamos a dar al principio de la próxima clase. ¿Ok? O sea, vamos a ver ese asunto de las mediciones, el verdadero valor de la medida, la precisión de la medida, que son las cifras significativas, el redondeo, operaciones con cifras significativas. Vamos a ver notación científica y notación exponencial y operaciones con notación científica, porque eso sí lo vamos a hacer muchas veces. O sea, vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir valores pequeños expresados en notación científica. Usted tiene que saber el resultado. Y también va a ser muy importante, el análisis dimensional. Porque siempre que nosotros ponemos un número, tenemos que poner las unidades. Siempre. En una fórmula usted tiene que poner las unidades. Y al poner las unidades, usted va a saber la respuesta en qué unidad va a quedar. ¿Ok? En qué unidad va a quedar. Y todo eso lo vamos a hacer con la pizarra para ir haciendo ejercicio y entrar en materia de cálculo, de ejercicio, de leyes, de reglas, y donde la cosa se pone buena. ¿Está bien? Tenemos la teoría, pero tenemos de una vez la práctica. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Se ha entendido todo? Claro, esto es introductorio. No, profe, todo muy claro. Ok, nada, pues
Fue un placer estar con ustedes. Esperamos que nunca falten, de ahora en adelante las cosas cambian un poquito, porque siempre vamos a hacer ejercicio acá. Siempre, siempre vamos a hacer algo de ejercicio. Diga, Carla. Una pregunta, Ajá. ¿cómo usted toma la asistencia? La asistencia, como ustedes nada más son 10 y uno solo fue el que se fue, cuando yo no les digo nada, que todos están presentes. Y yo la paso en la lista en la plataforma. ¿Ok? Cuando faltan pocos, cuando faltan algunos, entonces yo tomo nota de los que faltan y los pongo ausentes. Porque están ahí, son los buenos de la plataforma, que están ahí, están sus nombres, y digamos, cuando es virtual. Pero no se preocupe que si yo no le digo nada es porque están todos presentes. Siempre que está ausente yo lo voy a indagar, incluso, aunque parezca un exceso, pero si hay alguien que no viene y no dice nada, a lo mejor yo le mando un correo, te extrañamos en la clase. No es que le voy a caer atrás a nadie, claro que no. Pero si un estudiante falta repetidas veces, algún problema hay. O sea, lo que quiero decir con eso es que yo estoy pendiente de ustedes. ¿Está bien? Nada, pues eso es lo que teníamos para hoy. Espero que se sientan cómodos siempre con esta materia y sobre todo que ustedes sepan que están aquí porque es para aprender. ¿Okay? Nadie sabe nada, por lo tanto, pueden preguntar todo lo que aparentemente sea fácil. Una cosa que usted entiende, hay otro que a lo mejor no lo entiende. Claro, lo que quiere decir que no hay prejuicio de ningún tipo. ¿Está bien? Nada, pues era todo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un placer estar con ustedes. Está bien, profe, bye. Igual. Bueno, Adiós. bye. Gracias, igual, gracias. Gracias, cuídense, hasta luego. Gracias, igual. Gracias, Joana. Adiós, profe. Bye.